Bien, continuamos nuestra conversación con el amigo Rafael Paz y ya en la primera parte habíamos tocado varios aspectos más de orden macro, aunque nos adentramos a muchas partes internas de lo que ha venido realizando el Consejo Nacional de Competitividad conjuntamente con lo que de una forma u otra, Rafael, son los objetivos de desarrollo de la nación. Yo quisiera también que toquemos algunos aspectos micros que de una forma u otra uno siempre también viene oyendo que afecta la capacidad de competitividad de nuestro sector productivo, de nuestros empresarios. Hablemos de energía eléctrica, hablemos de transporte como un problema grave también. ¿Cuál es el peso específico que estos dos aspectos quizás micro que intervienen en que seamos o no más o menos competitivos en la matriz de la competitividad actual? Mira, Alberto, para ir a temas micro y quizás abrir un espacio, un paréntesis antes de responderte esa pregunta. Sí, no, como no, siéntete en libertad. Yo quisiera compartir contigo y con los amigos televidentes un dato que yo creo que es importante, porque una de las cosas que tenemos que lograr en este país es que las personas recobren y se sientan cada día más orgullosos de las instituciones que se crean con sus impuestos, que son las instituciones públicas. Yo quisiera agregar, Rafael, que para sentirse orgulloso de las instituciones, y yo creo que tú coincides conmigo en eso, hay que lograr que se confíe en las instituciones. La confianza de todos en las instituciones. Y precisamente si en esa línea es que se está trabajando, eso es lo que garantiza que uno se sienta real y efectivamente, yo diría no orgulloso, sino bien con lo que uno haga en todo el sentido de la palabra. Así es. Fíjate, oye este dato que creo que para ti va a ser de mucha satisfacción como dominicano. De los 83 miembros del equipo del Consejo de Competitividad, 42 tienen maestría. Y de ellos, 33 tienen maestría fuera del país. Son jóvenes dominicanos muy preparados que hemos ido captando de manera transparente, de manera abierta. Hemos hecho concursos abiertos donde tienen la posibilidad de participar muchos jóvenes dominicanos y eso ha garantizado que contemos con un equipo técnico de calidad que nos permite poder gestionar toda esta estrategia tan ambiciosa y tan amplia que hemos compartido y que los amigos televidentes, si quisieran tener mucho más información, pudieran entrar a la web para conocerla en mayor detalle. Ahí tenemos las memorias de los 2 años de trabajo. Y conformar un equipo técnico de esta naturaleza, para mí es uno de mis grandes orgullos, sobre todo por un hecho. El 60% de ese equipo son mujeres y en las posiciones de mando el 69% son mujeres. Entonces, son indicadores importantes que te dan una idea de la salud que puede tener esta institución. Dicho eso, voy a los temas que pusiste sobre... No, pero muy oportuna y muy atinada esa parte que introdujiste, porque lógicamente ahí le estamos diciendo también a nuestro público televidente que contamos dentro del Consejo Nacional de Competitividad con una matrícula de hombres y mujeres o de mujeres y hombres para darle la importancia a lo que son más, que son las mujeres. Y yo particularmente entiendo, y no lo estoy diciendo como un cliché para ganarme el afecto de la mujer, siempre he creído que la mujer realice un trabajo más organizado, más eficiente que nosotros los hombres. A mí me tocó, y hago una referencia, como funcionario del gobierno, siendo superintendente de bancos, y tuve la gran oportunidad de que el 80%, no el 69%, no, el 80% de las posiciones de mayor nivel, incluyéndose intendencia, gerencia general, directora de análisis, directora de inspección, eran todas mujeres. Particularmente, creo, sin menoscabo de la capacidad de nosotros los hombres, pero creo que son más eficientes que nosotros. Fue importante tu injerencia en esa parte. Ahora vamos a la partecita que te pedí que me orientaras. Definitivamente, esa combinación entre hombres y mujeres y de gente de capacidad fundamentalmente es esencial para el desarrollo de las instituciones, sobre todo cuando tú tienes que construir una institución técnicamente desde cero. Hacer ese proceso de reclutamiento, tratar de que sea lo más transparente posible, es algo que normalmente le da mucha esperanza a la gente. Con relación a estos temas claves para el desarrollo nacional, mira, yo voy a escoger el tema transporte, donde nosotros definitivamente tenemos que tomar decisiones.
Hay sentencias del Tribunal Constitucional estableciendo la libertad del transporte de carga y de pasajeros. Tenemos un congestionamiento importante de nuestra ciudad, del Distrito Nacional, con motivo del desorden que hay en el transporte, que impacta de manera determinante el tránsito, porque ante la inexistencia de un sistema de transporte público de calidad y digno para los ciudadanos de la demarcación, que es la más congestionada, entonces tenemos todas estas situaciones que vemos de aglomeración de vehículos en las calles. Entonces, ahí definitivamente tenemos que avanzar en una agenda de transformación. Hay una serie de medidas que el gobierno ha estado tomando que son esenciales para esto y tienen que ver algunas con infraestructura. Construir las 4 terminales a la entrada de la ciudad es fundamental. Sé que hay personas y grupos que se han estado oponiendo a la construcción de una de ellas. Sí, en el caso de aquel lado. De la de Santo Domingo Este. Sí. Pero déjame decirte algo, Alberto. Pero más bien, no sé si es una excusa, pero más bien se han ido por la parte ambientalista en esa área. He oído mucho de eso, pero yo sé que también hay otros intereses que son de otro tipo. Definitivamente, porque yo digo que las razones que llevan a oponerse a la construcción de esa terminal, hay que irla a buscar en la Duarte con París. Ese desorden que hay ahí abajo, de guaguas, que técnicamente le han quitado la tranquilidad a todo ese sector. Obviamente generan una gran cantidad de actividad económica, pero en perjuicio de la dignidad de todas las personas que tienen que utilizar esa vía y en perjuicio de los habitantes, por ejemplo, de Villa Francisca, que tienen el sector abarrotado de guaguas de transporte público, y también en perjuicio de los estudiantes, que tienen que utilizar un transporte y unas paradas completamente indignas, llenas de basura, con toda esa actividad comercial terrible que hay por ahí y que afecta a la comunidad de forma importante. Entonces, todo eso, en la medida en que se va organizando el transporte interurbano y se conecta el transporte urbano con rutas alimentadoras a esas terminales, entonces tenemos un sistema mucho más digno. Y tenemos una mejor situación del tránsito. ¿Tú crees que es posible, Alberto, que para tú cruzar hacia la zona oriental tú tengas que pasar por la Duarte con París en transporte público? Que eso es inhumano. Cuando tantos son elevados. Cuando están todos esos elevados, que no hay razón para que no haya un transporte que vaya por ahí arriba. No hay razón. Bueno, ahí quizás la parte, lógicamente, siempre lamentablemente uno lo ve de otra óptica, pero siempre se alude el componente social, de que toda la gente que camina por ahí, que es de donde se nutren esos miles de hombres y mujeres que viven de ese transporte, viéndolo quizás, y sin el quizás, con una visión muy particular y muy cortoplacista y no ven el marco completo. Y en eso yo coincido esa parte contigo, en que lamentablemente el desorden que de una forma u otra genera pérdida en todo el sentido de la palabra, hay que buscarle una forma de cómo solucionarse. Y lógicamente no se justifica, como tú dices, que tengamos que pasarnos una hora cruzando por debajo de un lugar, cuando podemos hacerlo en 10 minutos, se ahorra combustible, mucho más rápido, y una serie de cosas más. Las mayorías nunca se han beneficiado del desorden. Normalmente son un grupito que se benefician de ese desorden, en perjuicio de la mayoría. Entonces, el Estado está llamado a velar por la mayoría, y nosotros, que estamos en posiciones de representación pública, estamos llamados a velar por esas mayorías. Pero siempre se impone la minoría. Siempre se impone. Por su capacidad de desorden. Siempre se impone ante el Estado. Ante ese mismo Estado que tú acabas de señalar, que tiene que velar por la mayoría. Es el primero, y lo voy a decir con mucha responsabilidad aquí, que se deja chantajear, si el término es chantajear, o simplemente no le conviene entrar en conflicto con esas minorías que tú señalas que están actuando en perjuicio de las mayorías. Entonces, ¿por qué eso? Explícame eso, Rafael. Siempre y cuando no se encuentren con una voluntad firme detrás, que haga cumplir lo que hay que hacer. Pero entonces, ¿qué hay? ¿No la hay la voluntad que todavía no se ha hecho cumplir? Bueno, en el caso en el caso de esta medida, hay una situación que ha sido difícil de lidiar para el gobierno, por ejemplo, porque a pesar de que hay toda la intención de hacerlo y se comenzó a hacer, lo paran en un tribunal porque la sala capitular del ayuntamiento de aquel lado, de Santo Domingo Este, no termina de aprobar el permiso de uso de suelo.
precisamente por el boicot de ciertos grupos. Entonces, es ante ese tipo de situación que hay que tomar medidas importantes. Por eso yo quiero invitar al Congreso Nacional a aprobar el proyecto de ley que se sometió para devolver los permisos de uso de suelo a la autoridad que corresponde, que son las oficinas de planeamiento urbano, no las salas capitulares. Las salas capitulares lo que tienen que aprobar son las normativas de la ciudad, donde se diga... planeamiento urbano de obra pública. No, del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Sí, porque... Bueno, pero pertenecen al ayuntamiento como quiera. De una forma u otra son parte del ayuntamiento. Y no menos cierto también, independientemente de que puedan haber hombres y mujeres muy técnicos y muy capaces en esas áreas, siempre también va a depender de la voluntad de quien controla el ayuntamiento. Definitivamente, pero en este caso lo que tenemos es un boicot de la sala capitular, porque la alcaldía... La sala capitular, tú te estás refiriendo al Consejo de Regidores. Al Consejo de Regidores. Pero el Consejo de Regidores, si vamos a la parte también de fondo, el Consejo de Regidores responde también a líneas políticas. Y si la voluntad de quien controla la sala capitular, sea de uno o de otro, es de que se hagan las cosas por esta vía, se va a hacer. Porque, sí. Y más te voy a hacer claro, y más en el caso, vamos a poner un ejemplo, el partido de gobierno, que es un partido que tiene una disciplina de bajar líneas muy claras y de que se respeten esas líneas muy claras. Entonces, ahí hay como una especie como de cosa como que no se entiende. Sí, Rafael. Lo que pasa es que es muy diversa esa sala capitular, ese Consejo de Regidores, ahí hay muchas fuerzas que pululan. Sí, son diversas, pero la mayoría la que define. Y a veces tú sabes muy bien que mientras más bajo es el nivel del organismo, por decirlo de alguna manera, lo del trazado de líneas a veces es un poco más dificultoso, sobre todo en esos temas municipales. Entonces, lo que tenemos que apostar es no a la decisión política, es a la decisión técnica. No, a la decisión legal. Y a la decisión legal y técnica. A la técnica, pero lógicamente sustentada en la ley. Es que lo legal es lo técnico, pero cuando entonces interviene lo político, desnaturaliza las cosas. Y a eso es lo que tenemos que evitar, que se desnaturalicen los procesos y se obstaculice el desarrollo del país por razones de índole política coyuntural. Y yo creo que ahí tú y yo tenemos coincidencia. Sí, ya hay coincidencia en gran parte. Bueno, veo que tocaste uno de los dos aspectos micro que te señalé y hay otros más. La parte de energía eléctrica parece que no crees que afecta tanto nuestra capacidad de competir con nuestros competidores, valga la redundancia. Si lo ves así y quieres que nuestro público televidente sepa que real efectivamente ya el tema de energía eléctrica en nuestro país no es un factor de importancia en lo que podría afectar nuestra competitividad. Y en esa misma línea... Lo único que tenemos es que seguir tomando medidas para resolverlo. Aquí podemos hablar todo lo que queramos sobre ese tema, pero si no seguimos haciendo las inversiones en generación y se hacen las inversiones en transmisión, entonces no vamos a tener un sistema eléctrico eficiente, y hacia ahí es que tenemos que ir. Yo creo que del tema eléctrico cada día debemos hablar menos, invertir más y hacer más eficiente el sistema. De eso es que se trata, de despolitizar el tema eléctrico. Por eso es que a mí no me gusta tratarlo tanto públicamente, porque cuando se trata públicamente se genera toda esta discusión política alrededor de un tema que debería ser un tema económico. Ciertamente, Rafael, pero no menos cierto es que independientemente de que es un tema económico, no deja de ser cierto de que seguimos siempre redundando en que estamos tomando medidas para solucionar y pasan los años y pasan los años y más años y los lustros y las décadas y se invierte y quizás no se invierte bien o no se permite que se invierta bien y el problema sigue latente. Pero bien, otro aspecto también, Rafael, ¿cuál sería tu opinión en el sentido de que la posibilidad del acceso a divisas por parte de nuestro sector competitivo de manera fluida, de manera oportuna? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que todos somos testigos del manejo prudente de la política macroeconómica por parte del gobierno y del Banco Central. Hay un manejo de la política cambiaria bastante apropiado que ha permitido que los sectores crezcan y que dispongan de los recursos necesarios. En un momento o en otro pueden presentarse situaciones, pero los sectores productivos están bastante conformes con la manera en cómo se han manejado las finanzas públicas y la política monetaria. Por lo cual... no hay quejas del acceso
a divisas por parte de los sectores? Pudiera haberlo, pero no es un factor estructural. Okay. Creo que hay casos aislados de alguien que pueda tener quejas en este sentido, pero de hecho recientemente el Banco Central ha puesto en marcha un nuevo sistema de intercambio de divisas que hace el proceso mucho más transparente y fluido, por lo cual este manejo profesional que hace el Banco Central de estos temas que son de alta sensibilidad económica, a nosotros nos tiene bastante complacidos. Sí, hay que reconocer en esa parte, independientemente de otros aspectos, que eso se ha logrado controlar y se ha logrado montar una estructura que pueda responder con cierta efectividad a la demanda del sector. Tú hablaste en dos o tres momentos de tus intervenciones. Has mencionado mucho la palabra transparencia. Y me acuerdo que el año pasado, en una ponencia, yo creo que tuviste, hablaste de transparencia y productividad. ¿Hasta qué punto, si enfocamos el término transparencia en el sentido amplio de la palabra, la falta de transparencia, y si le incluimos lamentablemente la percepción de factores de debilidad institucionales, nos afecta a nosotros competitivamente con otros países, quizás con menos capacidad que nosotros? Y por esa misma línea, Rafael, ¿cuál es el nivel de mejoramiento o de mantenernos o de empeoramiento de República Dominicana, para aterrizar a República Dominicana, en el ranking de competitividad a nivel mundial? Mira, yo creo que lo más importante es entender el fenómeno bajo el cual vive la humanidad en este momento. Estamos teniendo una transición en nuestro modelo económico, en nuestro modelo productivo y en nuestro modelo de gestión de las instituciones. Lo que antes se aceptaba como una práctica normal, hoy ya no lo es. Además, en estos momentos, estamos en un proceso de transición tecnológica donde la economía global se está digitalizando. La digitalización de la economía implica transparencia e implica un cambio en la manera en cómo los países, las empresas y los ciudadanos gestionan sus recursos económicos y la toma de decisiones. Por lo cual, las expectativas de transparencia de la sociedad de hoy están 20 veces por encima de la sociedad de hace 20 años. ¿Qué te quiero decir? Antes del 2004, en la República Dominicana, no había una ley de libre acceso a la información pública, por ejemplo. Y eso nunca fue un problema. A partir del 2004 se aprobó la ley. Pero esa ley se puso en funcionamiento pleno, con todo su rigor y con un organismo central de seguimiento a su implementación a partir del 2012. Entonces, obviamente la entrada de las redes sociales, de todos estos mecanismos de transparencia pública, ha hecho que las expectativas del ciudadano aumenten y haya una exigencia mayor. República Dominicana cada día implementa mayores medidas para lograr mayor transparencia en la gestión de las instituciones, en la gestión de las finanzas públicas. Hay retos importantes porque venimos de una cultura terrible, Alberto, una cultura terrible. ¿Por qué no se traduce eso, te pregunto yo, Rafael, en evaluaciones que se han hecho de organismos internacionales sobre la parte de transparencia de manera específica en el caso de República Dominicana? ¿Cuáles evaluaciones? Del Foro Económico Mundial. ¿La de transparencia internacional? Sí, la de transparencia internacional. Esas son las únicas que hay aquí, que se reflejan en organismos internacionales, la de transparencia internacional. Y mucha gente sabe que esas mediciones las hace un organismo local que no tiene ningún tipo de interés. Pero hay en que hay otra también. No podemos tampoco, no, yo en eso soy muy claro. Independientemente de que se pueda haber avanzado sesgo en algunas cosas, tampoco podemos asumir en la actualidad que todo, porque si fuese así, no tuviésemos permanentemente, no solamente de manera interna, incluyendo sectores de la sociedad civil, que en la mayoría de los casos son muy vinculantes al sector privado. Hablemos de Fingus, hablemos de participación ciudadana, son organismos que no tienen de una forma u otra, no tienen en un sentido quizás algún tipo de intereses, en algunos casos partidarios, pero son instituciones de la sociedad civil, ¿sí o no? Y se mantienen hablando de esa parte. Bueno, pero yo te puedo decir, en este país la implementación de la cuenta única del Tesoro nunca existió. Antes las instituciones manejaban muchísimo dinero por su cuenta y en efectivo. Hoy ninguna institución maneja dinero en efectivo ni por su cuenta. Casi la totalidad están en la cuenta única del Tesoro. La ley de compras y contrataciones nunca estuvo en vigencia de manera plena hasta años recientes,
donde todos los procesos de contratación y compras públicas se hacen por concurso o por sorteo y de conformidad con la ley. Hay una Dirección General de Compras y Contrataciones muy activa. La aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, entre otros mecanismos, las normas básicas de control interno de la Contraloría General de la República, los indicadores de transparencia presupuestaria, toda la información está en las redes, no hay nada oculto. Y lo que esté oculto saldrá a la luz. Es decir, cada día República Dominicana se hace más transparente. ¿Por qué salen muchas cosas? Porque están ahí puestas de forma transparente. Ahora, ¿en qué tenemos que trabajar? En la persecución de los actos que puedan constituir violaciones a las leyes, para sancionar de forma efectiva a aquellos que no actúen de la manera en cómo todos esperamos que actúen. Bien, vamos a tomar nuestra segunda pausa y entraremos ya a la parte final de esta interesante y productiva conversación con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, el amigo Rafael Paz. Continuamos en unos segundos.